tituladas ¿Quién es Dios? Hoy iniciamos con una enseñanza de este grupo de enseñanzas, ¿Quién es Dios? Y vamos a hablar acerca del ateísmo. Vamos a hablar en estas próximas semanas y vamos a describir el carácter de Dios, su amor, su misericordia. Vamos a ver también su omnipotencia, sus atributos, todo lo relacionado a Dios. Pero el día de hoy vamos a iniciar con el tema del ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? Y por qué mucha gente y jóvenes son arrastrados por esta filosofía, por esta creencia del ateísmo. Vamos a leer primeramente el libro de Job. Creo que todos nosotros estamos aquí interesados en saber quién es Dios. Y cada vez que nos reunimos y nos congregamos, queremos aprender más de Él y queremos saber más quién es Dios, y ese es el principal objetivo de nuestras reuniones. No solamente nos reunimos para cumplir como un ritual o un dogma religioso, sino que nos reunimos para aprender más acerca de quién es Dios, y ese es el objetivo. Quiero leerles Job capítulo 23, versículo 3, dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Primeramente vemos aquí en la vida de Job que él había pasado. Cuando leemos todo el libro de Job, vemos como una persona primeramente bendecida por Dios tenía todo: riqueza, tenía ganado, tenía una familia, tenía sus hijos jóvenes, tenía bendiciones por todos lados en la vida de Job. Sin embargo, vemos que después de eso le vienen ciertos acontecimientos a su vida donde empieza a perder todo. Empieza a perder sus riquezas, empieza a perder a sus hijos, le viene una terrible enfermedad a su cuerpo. Y después de todos esos momentos difíciles, es que vienen estas palabras de parte de Job: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Creo que cuando revisamos así la vida de Job y escuchamos estas palabras, quizás no son muy conocidas a todos nosotros que hemos estudiado el libro de Job. Sin embargo, quiero decirte que esta es la misma inquietud para muchas personas. Cuando los seres humanos pasamos por diferentes circunstancias, por dificultades económicas, que se nos muere también algún familiar, o que pasamos por una situación de enfermedad en nuestro cuerpo, muchas personas, sin tener a Dios, sin conocerlo, se llegan a preguntar de esta manera: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Lamentablemente, muchas personas, cuando tienen el deseo de buscar a Dios, muchas personas cuando tienen ese deseo por esas circunstancias que hablamos, dicen: ¿a dónde me acerco? ¿A dónde me acerco? ¿A dónde voy? Algunos dicen: bueno, pues voy a la iglesia católica, pero algunos y muchas de las personas ya no sienten esa confianza y esa libertad para acercarse a la iglesia, para acercarse a un sacerdote, a preguntarle: oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo encuentro yo a Dios? Algunas otras personas dicen: bueno, ¿a dónde me acercaré? ¿Con los testigos de Jehová? ¿Con los mormones? ¿Con los presbiterianos, metodistas, bautistas, en sus diferentes ramas? ¿A dónde me acerco yo a buscar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Si alguien me pudiera decir: mira, Dios se encuentra en tal lugar, yo iría hasta su silla y entonces hablaría con Él. Esa es la expresión de Job, y esa es la expresión de muchas personas que buscan a Dios. ¿Saben por qué la gente no se acerca a una iglesia, a un lugar? Porque tienen desconfianzas. Por todo lo que se ha escuchado acerca de los líderes religiosos, ya sea sacerdotes, incluso pastores, y muchos líderes que han caído en abusos económicos, a veces abusos incluso sexuales, donde la gente ha perdido la confianza en los líderes religiosos y que sienten esa desconfianza de acercarse a un lugar. Incluso cuando la gente se acerca a un lugar como este, ¿sabes? A veces lo primero que piensan es: ¿cuánto dinero me va a costar esto? ¿O cuánto dinero me van a terminar sacando? ¿O cómo voy a ser yo manipulado para dar de mi dinero en este lugar? La gente piensa esas cosas.
porque están decepcionados, porque piensan que de esa manera les van a sacar el dinero. Entonces la gente dice: ¿quién le debe saber dónde hallar a Dios? Como que esa es una inquietud de muchas personas. ¿Quién me dijera dónde yo puedo encontrar a Dios? Gracias a Dios que tenemos la Biblia. La Biblia nos alumbra dónde encontrar a Dios. La Biblia nos dice cómo conocer el carácter de Dios y entender muchas de las cosas de Dios. Gracias a Dios que tenemos la Biblia, y a través de ella nosotros vamos a conocer a Dios a través de un ciclo de enseñanzas que vamos a ver. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen dudas, y quizás también nosotros tengamos dudas, o muchos de los presentes tengan dudas. Si Dios existe, ¿por qué Dios permite guerras, por ejemplo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo?, dijeran algunos otros. ¿O por qué la gente muere? ¿O por qué hay tantas enfermedades, accidentes, problemas económicos, problemas familiares? Si Dios existe, ¿por qué no arregla todo eso? Y algunos pudieran tener esas inquietudes en relación a la existencia de Dios. Y quizás todos los que estamos aquí presentes, que somos los que de alguna manera estamos más sensibles a la búsqueda de Dios, y por eso estamos aquí reunidos, quizás tengamos ideas acerca de Dios. Por ejemplo, el concepto Dios. Cuando hablamos del concepto Dios y mencionamos la palabra Dios, ¿qué es lo que nos viene a nuestra mente? Por ejemplo, cuando mencionamos manzana, una imagen se genera en tu mente en relación a la manzana. Si menciono pera, otra imagen en relación a esa fruta se hace en tu mente. Y cuando mencionamos Dios, ¿qué imagen te viene a tu mente en relación a Dios? ¿O qué piensas en relación a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Algunas personas piensan en Dios en un muñeco, y cuando tú les mencionas la palabra Dios a la gente allá afuera, o a muchas personas que no han recibido mucho conocimiento bíblico, lo primero que les viene a su mente es un crucifijo y a un Jesús en la iglesia, y dicen: ese es Dios. Esa es la imagen que les viene de Dios. Algunos otros piensan que Dios, y cuando viene ese concepto Dios, piensan en una iglesia, en ese concepto. Algunos otros piensan que Dios es la naturaleza, y piensan en la naturaleza como Dios, o la religión. Pero yo les voy a decir qué significa Dios, o la palabra Dios. Viene de un concepto teológico, filosófico y antropológico, y viene del latín Deus, que significa una deidad suprema. Del latín Deus, que significa una deidad suprema. Eso es Dios. Es una idea de una deidad suprema. Esa es la palabra Dios. También se deriva teos o deos de una palabra griega, y de ahí derivamos la palabra Dios, de teos, de esa palabra griega. Entonces, nosotros al encontrar estas palabras latinas y estas palabras griegas, podemos entender que, por ejemplo, en la mitología romana antigua se creía en el dios Júpiter, y se pensaba que esa suprema deidad Júpiter era como el dios supremo de todos los dioses que ellos tenían, y ellos tenían a Júpiter como esa suprema deidad ahí en Roma. Sin embargo, en Grecia se creía, por ejemplo, en Zeus, y se creía que Zeus era el dios supremo de todos los demás dioses que los griegos tenían. ¿Por qué mencionamos a Grecia y mencionamos a Roma? Porque desde los tiempos más antiguos son aquellas fortalezas o aquellos países que tenían imperios, o esos imperios que gobernaban al mundo conocido de aquel entonces. Tenemos los griegos, que eran personas muy inteligentes. ¿Pero por qué eran inteligentes, o por qué eran filósofos, y por qué encontraban todo este tipo de dioses? Porque fueron gente muy rica, pero esa riqueza les producía ociosidad. O sea, había momentos en que ellos no sabían qué hacer.
¿Por qué? Porque tenían sirvientes para todo, incluso para hasta bañarse. Se iban a bañar, tenían sirvientes que les tallaban su cuerpo, tenían sirvientes para traerle la comida, tenían sirvientes para todo. Y de ahí surge la glotonería en Grecia, donde se les colocaban frutas, se les colocaba verduras, se les colocaba carne, pollo, y esa gente se dedicaba a comer y a comer y a comer y a comer, y se convirtieron en glotones los griegos. Y mucha de esa gente adinerada era gorda, obesa, y se dedicaba a la glotonería. Incluso había ciertas tradiciones en los griegos donde había, después de comer, algunos palitos que se introducían a la boca y producían vómito para seguir comiendo y comiendo y comiendo. Porque era como una forma placentera para sus vidas. No tenían nada que hacer más que comer. De ahí surgieron, por ejemplo, las obras de teatro, surgieron los hipócritas, que son los hipócritas, o actores que venían y les hacían ciertas obras de teatro a esa gente, y ellos hacían malabares y muchísimas cosas para hacer pasar un rato divertido a aquellos ociosos. Pero dentro de su ociosidad los griegos eran pensadores. Se convirtieron en pensadores, y las filosofías nacieron de eso, de la ociosidad. Como no tenían nada que hacer, ponían su brazo así, colocaban su cabeza y se ponían a pensar. Y a pensar, y a pensar, y a pensar, y a pensar, y a pensar. Y de ahí surgieron grandes filosofías. Pensaban en dioses, pensaban en un Dios supremo, había un Dios poderoso que era el Padre de todos, y había muchísimas cosas así. Ok. En la actualidad, en nuestro mundo, existen muchas religiones aparte del cristianismo. Por ejemplo, existen los musulmanes, existen también los budistas, existen los hinduistas, los maometanos, existen los taoístas, y así una diversidad de creencias en relación a Dios. La gente piensa y cree muchísimas cosas de Dios. Y todos ellos tienen diferentes conceptos de Dios. O sea, todos ellos creen de Dios de diferentes maneras. Y de ahí surgen algunas creencias en relación a Dios, como los politeístas, los panteístas, los deístas, y todos ellos van creyendo en relación a Dios conforme a lo que les enseña su religión. Algunos piensan que Dios es un Dios severo, enojón. Algunos piensan que Dios es un Dios viejito, que ya no tiene poder y que ya nos abandonó en este mundo. Algunos otros piensan que Dios tiene hijos que son dioses, y así, diferentes pensamientos en relación a Dios. Pero tienen el concepto de Dios. El día de hoy nos vamos a detener a analizar solamente lo que es el ateísmo. Lo que es el ateísmo. Este término ateo proviene etimológicamente del latín ateus y del griego ateo o ateos, que significa sin Dios o sin dioses. Este término se le daba primeramente de una manera peyorativa a aquellas personas que decían: yo no creo en tus dioses, o yo no creo en dioses. Y entonces los que creían en dioses decían: ah, es un ateo. Pero de una manera como diciendo: esta persona está mal, ¿sí? Es un ateo. Entonces los ateos eran personas que las mismas personas religiosas o creyentes les decían de esa manera, porque decían: esa persona no tiene Dios ni tiene dioses. Esa persona no tiene Dios ni Dios, por eso es un ateo. Y así fue creciendo todo aquello, y los ateos eran las personas que rechazaban a los dioses o la adoración, y por eso eran calificados con ese calificativo de ateo. Ok. Ahora, después, más adelante, con el surgimiento y la difusión de libre pensamiento, y después del ascepticismo científico, hubo un incremento en la crítica hacia la religión. Mucha gente empezó a criticar la religión, y eso empezó a tener un alcance muy fuerte, muy fuerte. Y esas mismas personas que empezaron a tener esos juzgamientos o esas críticas hacia las propias religiones,
empezaron a llamarse a sí mismos ateos. Y decían, no, es que Dios no existe, no existen los dioses, es una ilusión infantil, es una ilusión de los seres humanos. Y empezaron ellos a criticar a las religiones. También por los abusos religiosos que llegaron a existir, empezaron a criticar a la religión católica y luego los surgimientos de las diferentes religiones y decían, ahora sí, yo soy ateo. Esto resurgió por el siglo XVIII, donde mucha gente empezó a adoptar esa idea, esa creencia, porque también ser ateo es una creencia, ¿sí? A pesar de que ellos dicen no creo en Dios, se necesita mucha fe para no creer en Dios. Entonces termina siendo también una creencia. Y por eso el día de hoy en nuestra sociedad encontramos un fuerte alcance a esta creencia. O sea, muchísima gente se está convirtiendo en ateos. Muchísima gente. El día de hoy ateos hay miles, millones de personas que se dicen ateos. Y los encontramos en las escuelas, los encontramos en las universidades. Muchos de ellos son maestros, algunos incluso han alcanzado a ser científicos. Mucha gente se ha penetrado en los diferentes ámbitos en sus ideas y filosofías y creencias ateístas. Por ejemplo, tenemos un hombre muy conocido, y creo que es muy conocido por todos nosotros, Sigmund Freud. Sigmund Freud, él creía que Dios era solamente una ilusión infantil, y así lo declaró. Dios es una ilusión infantil. Él fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, y se le conoce también como el padre de la psicoanálisis. Y fue una de las grandes influencias intelectuales en el siglo XX y una persona muy reconocida, Sigmund Freud. Y él dijo que Dios era simple y sencillamente una ilusión infantil. Pero ¿sabes de qué murió Sigmund Freud? Los que conocen su historia, él murió de cáncer en el paladar. Le dio cáncer en el paladar. Y una vez que le dio cáncer en el paladar, era tanto su dolor que ya sentía en la boca por ese cáncer, que a su médico personal le dijo, ¿sabes qué? Ya, la eutanasia, no hay de otra, mátame, ya no quiero vivir con estos dolores. Y le aplicó inyecciones de morfina para causarle la muerte. Y ahí murió Sigmund Freud, de cáncer en el paladar. Una persona completamente atea, con mucho conocimiento, padre del psicoanálisis, pero finalmente muere de cáncer en la boca. Pero a través de todas estas ideologías y surgimiento de personas como él, el ateísmo ha tenido mucha fuerza, pero lamentablemente no todos alcanzan el nivel de Sigmund Freud y el conocimiento que él tenía para tener bases en lo que creen en cuanto al ateísmo. Por ejemplo, yo les pregunto a veces a algunos ateos, ¿por qué eres ateo? Y no tienen las bases suficientes para decir por qué son ateos. No tienen las bases. Algunos dicen, gracias a Dios soy ateo. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios soy ateo. Cuando les preguntas qué religión tienen, o sea, son personas que no tienen claro por qué son ateos. Algunos más, otros se atreven a decir, bueno, yo no creo en Dios porque no lo veo. Algunos otros ateos se atreven a decir eso. Es que yo no creo en Dios porque yo nunca lo he visto. Son los que un poquito más empiezan a razonar y a pensar. Es que yo no lo veo, por eso Dios no existe. Pero es que ese argumento es fácil de derrumbarlo. Porque entonces si nosotros creyéramos solamente en lo que vemos, habría muchas cosas por las cuales no deberíamos de creer. Por ejemplo, en los microbios. ¿Alguien de aquí ha visto un microbio? No en fotografía. ¿Alguien con sus propios ojos ha visto un microbio? Digo, puede ser que sí, a través de algún aparato, ¿no? Pero que tú te hayas detenido a ver un microbio, puede ser que sí lo hayas visto, pero la mayoría de las personas no hemos visto un microbio.
pero creemos que existe. Y hay otras cosas como el aire, que no lo vemos, pero creemos que existe el aire, porque sentimos su influencia en nuestros cuerpos, en nuestro pelo, y creemos que existe el aire. Pero hay otras cosas, por ejemplo el átomo. ¿Tú crees que existe el átomo? ¿Y quién de aquí ha visto un átomo? Si dentro de la materia es lo más pequeño, ¿quién ha visto un átomo? Pero creemos que el átomo existe. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que el átomo existe? Porque todo el mundo habla del átomo. Y todo el mundo dice que existe el átomo. Yo también creo que existe el átomo. ¿Sabes que mientras nosotros estamos aquí, hay algo que pasa por este lugar que ninguno de nosotros ve, pero que podemos escuchar? Y que está pasando continuamente por aquí. Muchas de esas cosas que nosotros podemos oír, pero que no podemos ver. Y que para oírlo necesitamos un aparato especial llamado radio. Las ondas del radio viajan por el aire y hacen frecuencias, y por aquí están pasando, y lo único que necesitamos para captar es una antena que recibe esas frecuencias y las convierte en sonido y las podamos escuchar, y que salen a través de antenas, y que por aquí están pasando ahorita en todas esas ondas, y van viajando, pero no las vemos. No las vemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una moneda aquí, ¿sí?, y la tiramos, ¿a qué se le conoce eso? ¿Qué ley? La ley de la gravedad, ¿no? Aquí cae y se cae. Ok. ¿Estamos viendo la ley de la gravedad? Si nosotros hacemos esto, ¿estamos viendo la ley de la gravedad? ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos comprobando. ¿Qué estamos viendo? La moneda cae. Estamos viendo una masa en movimiento. Una materia en movimiento es lo que estamos nosotros viendo, que se está moviendo y está cayendo. Pero no estamos viendo la ley de la gravedad, sino que estamos viendo lo que produce esa ley. Pero existe esa ley, porque todo es jalado hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Todo es atraído hacia el centro de la Tierra por una ley que nosotros no vemos, que la conocemos, que la hemos estudiado, que sabemos que existe porque estamos viendo su efecto. ¿Cuál es su efecto? El movimiento de esa materia. Pero lo que atrae es una ley que ya conocemos, que se llama la ley de la gravedad. Esa es la ley de la gravedad. Entonces, hay cosas que no vemos, pero que existen y son reales, ¿verdad? Algunos otros dicen que son ateos, porque dicen: ¿por qué hay tantos problemas? Si existiera Dios, Dios resolvería todos los problemas. Pero ¿quién crea los problemas? ¿Dios o el propio hombre? Somos nosotros los que creamos los problemas. Somos nosotros los que hacemos los problemas. Somos nosotros los que somos egoístas. Somos nosotros los que hemos creado las guerras y los problemas en todo el mundo. ¿Y por qué echarle la culpa a Dios de esos problemas? Pero dice: yo soy ateo porque hay muchos problemas en la tierra. No es cierto. El hombre es el culpable de todos esos problemas en la tierra. O algunos otros dicen que tienen problemas familiares. Y dicen: es que si Dios me resuelve mi problema familiar, yo voy a creer en Él. Y tienen problemas familiares y dicen: es que Dios no existe porque existen muchos problemas familiares. Quiero leerte el libro de Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Quién es el culpable? El hombre. Tuerce su camino, hace cosas incorrectas, daña a la gente por su egoísmo,
destruye a las personas que están a su alrededor, son insensatos, tuercen su camino. Pero luego dicen, Dios tiene la culpa. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Después de que hacen la maldad, después de que hacen las cosas mal, después de que desobedecen a Dios, ni siquiera obedecen a su conciencia y todo les sale mal, y luego le echan la culpa a Dios, se irritan contra Dios. Sabes que para muchos ateos les es cómodo no creer en Dios, les es cómodo. Y yo lo que he observado en los ateos es que ellos dicen, yo no creo en Dios, pero cuando yo observo su vida de esos ateos, son personas terribles. ¿Por qué no quieren creer en Dios? Porque ellos no creen que tienen que entregarle cuentas a un ser supremo, a una deidad, de sus actos en la tierra. Entonces, como dicen ellos, esta es mi vida, con mi vida hago lo que yo quiero, dice el ateo, y yo no tengo por qué darle cuentas a una suprema deidad. Yo no creo en Dios, y entonces yo no tengo que darle cuenta a Dios. Si mi esposa no se da cuenta, hay un dicho que dice el ateo, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces yo no le hago daño a mi esposa cuando soy adúltero, porque no me ha descubierto. Y el día que me descubra, ella misma se va a hacer un daño. El ateo tiene muchos argumentos. Él dice, Dios no me va a pedir cuentas de mi adulterio. Y el ateo hace muchas cosas incorrectas. La vida de un ateo es una vida inmoral, muchas veces. Inmoral. Y no cree que Dios le vaya a pedir cuentas de sus actos. Algunos otros tienen un razonamiento un poquito más claro en cuanto a que Dios no existe, y dicen, y digo un poquito más claro porque sigue siendo tinieblas, dice, no es lógico que Dios exista. Fíjate, qué palabra tan elevada, y a todos nos deja con la boca abierta. No es lógico que Dios no exista, que Dios exista. Dice el ateo, no es lógico que Dios exista. Ok. Pero quiero decirte que no nos debemos dejar impresionar por aquellas personas que dicen que es lógico que Dios no exista. Porque hay otras personas que sí han creído que Dios existe y que han tenido un coeficiente intelectual muy elevado y que creyeron firmemente en la existencia de Dios. Por ejemplo, tenemos Albert Einstein. Albert Einstein fue aquella persona quien descompuso el átomo, que es la materia más pequeña, y que el átomo tiene partículas. Y esas partículas las descubrió Einstein, y él descompuso esas partículas para producir una explosión. Y él se daba cuenta que cada vez que él apartaba esas partículas que se atraían, generaba un pequeño cortocircuito, una explosión, se liberaba energía. Se liberaba energía y ahí se acababa. Se liberaba energía y ahí acababa. Entonces, eso fue lo que descubrió Albert Einstein. Después de ahí se creó la bomba atómica, que fue algo destructivo, algo terrible y que mató a muchas personas. Pero este científico, quien logró descubrir la descomposición del átomo, él dijo: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Fíjate qué palabras de este hombre científico con un coeficiente intelectual muy elevado. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. En otras palabras, cada vez que el hombre logra encontrar algo de la ciencia, que logra abrir algo de la ciencia, atrás de eso está Dios. Está Dios. Está Dios. Porque Él es el que creó todas esas cosas. Hay científicos famosos que creyeron en Dios.
Por ejemplo, tenemos Nicolás Copérnico, tenemos a Galileo Galilei, tenemos a Isaac Newton, tenemos a Miguel Faraday, y todos ellos creyeron en la existencia de Dios. Y muchos más, hay muchos. Solamente menciono algunos. Pero por ejemplo, Louis Pasteur, quien fue un científico químico francés, que sus descubrimientos tuvieron un enorme impacto en diversos campos de la ciencia, y sobre la química y la microbiología. Él dijo también: un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Dios. Fíjate lo que dijo este hombre, Louis Pasteur. Él dijo: si tú aprendes poca ciencia, en sus palabras, queriéndolas interpretar, un poco de ciencia aleja de Dios. Si tú tienes algún conocimiento de ciencia, te va a alejar de Dios, porque te vas a guiar por filosofías y creencias falsas. Pero cuando realmente te dedicas a estudiar, la mucha ciencia te devuelve a Dios. Te devuelve a Dios. Por ejemplo, el universo. En el universo nosotros tenemos 7 leyes universales que tienen que ver con la lógica, si queremos hablar de lógica. Existen leyes universales. Y estas leyes universales, una de las leyes universales, solamente una de las leyes universales que rige el universo, dice así: todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. ¿Qué significa eso? ¿Esto de dónde salió? ¿Quién lo aventó? ¿O surgió de la nada? Quizás esto surgió a través de miles y miles y millones de años en una explosión, y que fue tomando forma de cilindro, en una manera así, como lo vemos, y estuvo viajando a través del universo por millones de años hasta que llegó a mis manos. Pero como tuvo necesidad de girar y de girar y girar, por eso fue redondo. Y aquí tenemos esta pelota para jugar todos nosotros después de la reunión. Pero fue creada a través de millones de años, ¿sí? Y todos nosotros sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque una de las leyes universales que tiene que ver con la lógica, o sea, ahorita todos empezaron a reír: ay, sí, si no es lógico. Realmente no es lógico. Lo que yo estuve diciendo ahorita no es lógico, porque no tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? Bueno, hay 7 leyes universales que tienen lógica, que tienen que ver con la lógica, y una de ellas es: todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir que nada sucede por casualidad. Es que fue obra de la casualidad que llegara ese balón a mis manos. Fue una casualidad. Es que por casualidad yo estoy aquí sentado. Por casualidad se hizo esta casa. Por casualidad empezaron a crecer estos castillos, y luego tomaron concreto, y luego se formó este pilar que sostiene todo lo que está acá arriba. Por casualidad. La casualidad, quiero decirles de una vez, eso es una palabra solamente que encierra la ignorancia y que no quiere saber. Es una palabra, la casualidad, que encierra mucha ignorancia. Mucha ignorancia. El azar no existe. Es que por azar, no existe el azar. Eso no es realidad. La casualidad es una palabra vacía, no tiene sentido. La verdadera palabra es la causalidad. Causalidad. ¿Qué significa eso? Que hay una causa. El griego que te mencionaba al estar estudiando la lógica
Y al llegar a sus conclusiones de estar viendo y observando y llegando y pensando y todo ello, llega a la máquina causal. Y dice, es que todo lo que vemos nos lleva a una cosa: hay algo que causó todo. Y eso, algunas personas han querido dárselo al Big Bang. Y dicen, es que el Big Bang fue como que la máquina que causó todo lo que nosotros observamos. Ok, pero entonces vámonos atrás. ¿Quién causó el Big Bang? O sea, siempre debe haber una causa para todo. Una causa para todo eso. Fíjate lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. El primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos esa máquina causal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio no había nada. Y lo que hizo Dios fue crear. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Eso fue lo que creó. Imagínate que un día tu maestro de universidad te dice, bueno, vamos a tener una excursión, vamos a irnos todos allá a Sonora a ver lo que es un desierto. Y ahí vas con tu maestro de universidad y se introducen ahí con sus gorritas, sus anteojos para que no les lastime el sol, y se introducen ahí con una ropa adecuada y llegan primeramente con un carro especial para la arena, y después dice, aquí nos bajamos y vamos a caminar un rato, y empiezan a caminar por todas esas arenas y sienten el viento del desierto seco y los calores intensos y están tomando agua, y de repente encuentran por ahí un reloj de manecillas y dice un alumno, mira, un reloj de manecillas, y lo toma y dice, y se lo lleva al maestro y le dice, mire maestro, me encontré este reloj de manecillas, a ver, espérate, vamos a ponerlo aquí. Y lo empieza a observar el maestro y dice, no, hombre, esto es obra de la evolución. ¿Cómo, maestro? Sí, es que mira, aquí no hay nadie, no hay nada. Y a través de los millones y millones de años aquí en la arena, pues hubo necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de contar el tiempo. Y entonces empezaron primeramente a formar unos engranajes, y luego ese engranaje con otro, y después le empezaron a salir esas manecillas, y como tuvo necesidad de cubrirse del viento, le salió esta mica, y como tuvo necesidad de colocarse en la mano de un hombre o en la muñeca, empezaron a salirle todas estas cuerdas, y todo esto hasta que se formó el reloj. Y entonces el alumno dice, oh, mi maestro es muy inteligente. Millones de años para formarse el reloj. Y después hubo una pequeña explosión, ¡pum! Y ahí empezó a hacer tic-tac, 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 tic-tac. Y dice el alumno, espérame. ¿Y no se le habrá caído alguien aquí mejor? Después de estar pensando todo eso, porque pues para haber tenido todo esto, tuvo que haber alguien que lo creó y se le cayó. No, olvídate de esas cosas, nosotros creemos en la evolución. Miren, a lo mejor suena absurdo lo que estamos hablando de un reloj, pero el universo es mucho más complicado que un reloj. El universo. Nada más pensar que está el Sol, nada más en nuestro sistema solar, olvídate de todo lo demás que tiene una complejidad tremenda. Todo el universo siempre está en movimiento. Las constelaciones, las estrellas, todos los sistemas solares que están en el universo están en constante movimiento y en movimiento perfecto. Pero nada más hablar de nuestro sistema solar, donde está el Sol, están los planetas de nuestro sistema solar, y en medio de todos esos planetas está el planeta Tierra. Es uno de esos planetas, y todos están girando alrededor del Sol en un eje, y van ahí alrededor del Sol en su eje, cada planeta en su eje, cada planeta en su eje. Si se llegaran a salir de su eje, ¿qué pasaría? Esto sería una destrucción impactante, porque empezarían a chocar los planetas y esto sería desastroso. Pero hay una ley ahí, que es una ley de la gravitación universal, y esa ley permite que a la vez sean atraídos hacia el Sol
pero a la vez también hay otra fuerza que los mantiene en una manera constante sobre un eje girando alrededor del Sol. Y luego no solamente gira alrededor del Sol, sino que el propio planeta Tierra también está girando. Y está girando, y está girando, y está girando. Y todos los demás planetas también en su esfera. Entonces, van girando alrededor del Sol. Eso es complejo. Eso es complejo. Eso lo hizo Dios. Lo hizo una suprema deidad. El universo. No es lógico entender que eso se hizo solo. ¿Cómo? Y después, si analizas lo que es el planeta Tierra y su composición del planeta Tierra, es completamente complejo para poder creer que eso solamente fue a base de una explosión. El funcionamiento del planeta Tierra, que está girando y que además tiene su luna, ¿sí?, que es un satélite natural, que la luna lo que hace es hacer también una fuerza de atracción con la misma Tierra, y eso produce que el agua tenga movimiento, y por eso se producen las olas, por eso sube y baja la marea por la luna, y hace que tenga esos movimientos, y eso hace que el agua se esté oxigenando, y eso hace que en el agua haya vida por ese oxígeno, y que además el planeta Tierra tenga vida también. Nada más por la luna, un pedazo de piedra que está ahí cerca de la Tierra. Y eso es lo que hace que haya vida. Que si no existiera la luna, este sería un planeta seco, desértico y muerto. Pero tenemos vida por la luna. ¿Quién puso la luna ahí? ¿Quién puso la luna ahí? No hay casualidad. No hay casualidad. No fue por suerte. Ay, tuvimos suerte con tener esa luna. No hay suerte. Hay algo que lo causó. Y ese es Dios. El cuerpo humano, tan maravilloso que tenemos nuestro cuerpo humano, compuesto de huesos, carne, nervios, sangre, arterias, órganos. Impresionante nuestro cuerpo. Y no podemos creer que solamente fue a base de la evolución. Quiso como la jirafa que quería comerse algo de arriba del árbol, y quiso y le creció el cuello, porque quiso mucho, y a través de los miles de años le fue creciendo el cuello hasta que lo alcanzó, porque quiso. Eso no es real. Eso suena como un cuento, una fantasía, una fábula. Lo que estamos hablando del cuerpo humano es un funcionamiento perfecto, ¿sí? Tenemos nervios, nuestro cerebro es una cosa maravillosa, y de nuestro cerebro salen muchos nervios que están conectados a los brazos, a las piernas, a todo nuestro cuerpo. Están conectados a los ojos, están conectados a los oídos, están conectados a la boca, están conectados a la nariz. Llenos de nervios estamos por dentro todos, como cables que están conectados, así como las computadoras que vemos, todos los cables así, y todos tienen un funcionamiento, están conectados por todos lados, y todo tiene un funcionamiento. Así estamos por dentro, y no nos espantemos, pero así funcionamos, de verdad. Y nosotros, si queremos mover el brazo, es a través de nervios, a través de nuestro cerebro, manda una función, un calambrito. Además hay electricidad en nuestro cuerpo, y no somos robots tampoco, pero sí hay nervios adentro, ¿sí? Y movemos nuestros dedos, y movemos si queremos el pulgar, si queremos el índice, si queremos mover nuestro codo, si queremos mover nuestras piernas, si queremos correr, y todos esos comandos vienen del cerebro, y están haciendo toda la función hacia nuestro cuerpo. Y si dice mi cerebro, hace esta pierna, lanza, y si alza la otra también, y mi cerebro está mandando que haga todo el movimiento. Mi cerebro manda. Por eso cuando se desconectan del cerebro, empiezan a actuar como zombies, ¿sí? Porque se están desconectando del cerebro. Pero cuando estamos bien conectados todo, no, mira, todo lo que queramos, es un cuerpo maravilloso, mover hablar de los huesos, hablar del corazón, hablar del ojo.
Maravilloso ahora que hemos estado hablando del bebé, cómo el bebé cuando nace, fíjense tan maravilloso que es el cerebro. Cuando los ojos ya tienen capacidad de ver todo. El que se está desarrollando es el cerebro. Y ese nervio que conecta al cerebro, y cuando lleva las imágenes al cerebro, el cerebro dice, ¿y ahora qué es todo esto? No habla el cerebro, pero es una reacción. Entonces el cerebro estaba tratando de aprender. Y ese bigotón, y ese narizón, y ese orejón, ¿y qué es eso? Se llama papá, eso se llama mamá, eso se llama teta. Y lo que más me gusta es la teta, ¿no? Y la leche, porque eso me siento comer, y deseo comer. Es maravilloso nuestro cuerpo, pero el ojo empieza el cerebro a entender qué es lo que está viendo. Entonces los bebés, cuando nacen, ven todo borroso, no alcanzan a enfocar, un ojo se le va para allá, otro se le va para acá, y dice, ¿cómo le hago para que se pongan bien? No alcanza a comprender, ve borroso, porque nosotros, el funcionamiento de nuestro ojo tiene zoom, nuestro ojo tiene enfoque, nuestro ojo tiene muchísimas cosas, pero funciona a través del cerebro. Entonces dice el cerebro, quiero ver lo que está allá de lejos. Entonces hace un enfoque nuestro ojo por órdenes del cerebro para alcanzar de ver las placas que están de lejos. Y cuando quiero ver de cerca a alguien, hace el enfoque rápido para ver y leer de cerca. Cuando nos empezamos a ser viejos como yo, esos nervios musculares que están en los ojos se empiezan a desgastar y ya no tienen la fortaleza. Entonces, habemos personas que queremos ya leer de cerca y ya no podemos, y entonces le hacemos así. Hasta nos alejamos la hoja. ¿Por qué? Porque como ya no está sirviendo correctamente nuestro músculo, se está desgastando ese músculo del ojo, tenemos que hacerle así. Oye, ya nos ponemos los lentes que tienen aquí otro cristal, y entonces ya podemos leer de cerca, ¿sí? Pero ese es porque ya se está desgastando nuestro músculo óptico. Es una maravilla, nuestros ojos, nuestro cuerpo y todo ello. Y decimos que es obra de la casualidad. ¿Por casualidad tenemos ojos? No. ¿Por necesidad quiero? No. Si no tendríamos unos ojotes así. Es una manera natural que Dios nos ha creado. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que dicen? Dios no existe porque no lo ve. Ok, la ley de la gravedad no la vemos, pero existe porque tenemos su efecto. El virus del SIDA no lo veo y no lo vemos, pero existe porque vemos el efecto. O sea, volvemos nuevamente. Todo efecto tiene una causa y toda causa tiene su efecto. Ok, las cosas que nosotros vemos es el poder y la grandeza de Dios al cual no vemos. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existe. Existe y es real. Si yo les dijera, pues esta construcción, pues se hizo sola, no me creen. Y tenemos que ir a la dueña y decir, oiga, ¿quién hizo su casa? No, pues ese arquitecto ya hasta se murió y los albañiles que estuvieron trabajando, pues ya no existen. No sé, infinidad de cosas, ¿no? Hasta mi marido ayudó a colar los castillos, ¿no? Podría decir. Entonces, todo lo que nosotros vemos tiene una causa. Hubo alguien que lo hizo. Hubo alguien que tuvo la idea. Hubo alguien que dijo, vamos a hacerlo, vamos a construirlo. Y lo hicieron. Ok. Eso es lógico. Y todo lo que lo que vemos nosotros se lo atribuimos a alguien que quizás no vemos ni conocemos. Si nosotros vemos el árbol, si nosotros vemos la fruta, si nosotros vemos los peces, si nosotros vemos las aves, si nosotros vemos una serie de cosas en nuestro planeta Tierra, no podemos decir que eso se hizo solo. Hubo alguien que lo creó. Hubo alguien que creó el universo. No lo vemos, pero existe porque vemos su influencia en la tierra, porque además todo tiene lógica, todo tiene un porqué, todo tiene una formación. Cuando yo iba de los viajes que iba a predicar a Acapulco e iba por el autobús Estrella Blanco, Estrella de Oro, según el que me tocara,
e iba yo por las montañas hacia allá, era maravilloso ver. Yo decía, mira, aquí hasta los dedos de Dios se ven, porque como si hubiera agarrado así la montaña y le hubiera hecho su formación así bonita. Se ve precioso todo. Si viera toda la grandeza, los que han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a Chiapas y ver todo lo que en Chiapas existe, es maravilloso. Esas cataratas, y también vamos a la Huasteca y ver esos ríos y esas cataratas tan grandes, tan hermosas, que te sorprenden, te hacen sentir chiquito. Y todas las maravillas que tenemos en nuestro planeta Tierra, nada más de pensar en una ballena y el tamaño tan enorme que pueda tener ese pez ahí nadando en el agua, es impresionante, impresionante. Todos los animales, toda la creación de Dios es impresionante, tiene lógica esa creación. Dios existe. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. También nosotros como seres humanos no solamente tenemos un cuerpo y un perfecto funcionamiento, sino que también tenemos un testigo llamado conciencia, el cual esa conciencia nos aplaude o nos acusa según lo que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, cuando alguien hace algo malo, la primera vez que roba, la primera vez que insulta a alguien, la primera vez que ofende, ¿cómo se siente la persona? Se siente mal por haber hecho algo incorrecto. Se siente mal. Lo está acusando su conciencia. No dice, ¡ay, esta conciencia! A ver, ¿y la conciencia dónde la tenemos? ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿Qué aparato, qué órgano tiene la conciencia? Pero nos acusa o nos defiende según nuestros actos. Y ese es un testigo de que Dios existe. Un código moral que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eclesiastés 3:11. Hay otra cosa que Dios ha puesto en nuestro corazón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay muchas cosas que no alcanzamos a entender. De verdad, por más que podamos estudiar y entender muchas cosas, no las vamos a poder alcanzar a entender todas. Pero lo que sí ha puesto Dios en nuestro corazón es eternidad. Eternidad. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en nuestro de ser eternos. ¿Por qué hay ese deseo en nuestros corazones? Por ejemplo, el perro no está pensando que se va a morir mañana. O nunca lo ves deprimido. ¿Y qué tienes, perro? Pues es que estoy pensando que un día me voy a morir, voy a dejar a mis cachorros solos. No, el perro no está pensando esas cosas. El perro no piensa. Nosotros los seres humanos sí. Y la verdad es que ninguno de los que estamos aquí se quiere morir. ¿O te quieres morir? Para presentarte un líder religioso de esos que quiere llevar a tomar culé envenenado y se mueren todos. No, nadie de nosotros se quiere morir. Somos creados y Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad. No nos queremos morir. Si tú me preguntas a mí, yo digo, no, yo no me quiero morir. Y líbreme Dios, yo no me quiero morir, yo quiero seguir vivo. Hay tantas cosas que estoy disfrutando en la tierra que no me quiero morir. Esa es la realidad. Disfrutar hasta un nieto es algo hermoso, nadie se quiere morir. Ok, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dios ha puesto esa eternidad en nuestro corazón. Por eso es que le tenemos miedo también a la muerte. Y por eso es que no queremos morir. Porque Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Porque cuando fuimos creados, cuando fue creado Adán y Eva, cuando fue creado el hombre, no fue creado para conocer la muerte. Es más, Dios les dijo a ellos que iban a vivir para siempre ahí y que iban a reproducirse y a llenar toda la tierra. Y sí les advirtió, les dijo, pero el día que coman de este fruto van a morir. Pero no iban a morir. Si después que comieron de ese fruto, ciertamente empezó la decadencia y la muerte en su vida. Y después de ahí nosotros vamos descendiendo en la muerte y cada vez vamos viviendo menos en este planeta Tierra, por una maldición, por una desobediencia. Pero en nuestro corazón no estaba eso. Nuestro corazón está vivir para siempre. Por eso buscamos a Dios, por eso buscamos la eternidad, porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones.
Y por último, te menciono otro testigo acerca de la existencia de Dios, la propia Biblia. La Biblia, que va a ser otro tema que vamos a ver después de la existencia de Dios. La Biblia es un libro inspirado todo por Dios. Por Dios. Y todo ese libro que está inspirado por Dios es una prueba de su existencia. Porque si tan solo revisamos las profecías de la Escritura, vemos que todas ellas se han cumplido al pie de la letra. Solamente mencionando algunas. El Salmo 22 habla acerca del sufrimiento de Jesús. Y ese sufrimiento te da detalles de cómo iba a morir el Mesías. Es una profecía mesiánica. Y literalmente, cuando vemos la muerte de Cristo en los evangelios, literalmente murió tal como se dice en el Salmo 22. Tenemos Mateo 24, profecías de los tiempos del fin. ¿Y qué dice esas profecías? Dice que iba a haber hambres, iba a haber muertes, iba a haber pestes, iba a haber todo eso. Pero además de todo eso, dijo que en los postreros tiempos iba a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo fue Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles eran los pecados particulares de esos lugares? Era un desenfrene al deseo sexual, donde había homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todo lo que tendría que ver con la sexualidad. Ok. Y dice que toda la tierra, en los tiempos del fin, iba a estar como Sodoma y Gomorra, que en aquel entonces solamente fue en algo particular en esos lugares. Ahorita, a nivel mundial, ¿cómo estamos? ¿Como Sodoma y Gomorra o no? Así estamos. Y cada día más depravados. Y más depravados. Y más depravados. Estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Una profecía del Mateo 24. Otra profecía que la quiero leer en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Y en ese tiempo del fin, fíjate lo que te dice el libro de Daniel. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dos cosas que iban a suceder en los tiempos del fin. Correrán de aquí para allá. Esa palabra correrán se transportan de un lugar a otro, van rápidamente de un lugar a otro. Es una manera rápida de ir de un lugar a otro. Correrán de un lado a otro. Y quiero decirte que cuando Daniel dio esa profecía, no existían ni siquiera las bicicletas. Ni siquiera las bicicletas. Y el día de hoy vemos qué tan fácil es transportarse de una ciudad a otra. Nada más, nada más. Hace 100 años, ¿cuánto se tardaba hace 100 años una persona para llegar de México a la ciudad de Cuernavaca? Y quizá lo más rápido en aquel entonces eran los caballos. ¿Cuánto se podrá haber tardado una persona en llegar con un caballo de la Ciudad de México a Cuernavaca? Y si hablamos de más de 200 años, donde ahí sí había corredores, o hace 500 años que le llevaban los peces ahí a los emperadores, iban hasta Veracruz o Acapulco corriendo por un pescadito que se le había tomado. ¿Cuánto tiempo? Ahora, ¿qué tan fácil nos es ir a Acapulco? Yo ahorita el récord que llevo es, y discúlpeme, pero mejor no se lo digo, pero un poquito menos de 3 horas, ¿no? Llegar hasta Acapulco. Hasta Acapulco, de aquí saliendo y llegar a Acapulco. Pon tú 3 horas. Es veloz, es rápido llegar de un lugar a otro. Ahora, de la Ciudad de México a República Dominicana, en 4 horas ya estamos allá. Y están invitados a la boda de mi hijo en diciembre. En 4 horas llegamos en avión. ¿Qué tan rápido se mueve hoy la gente de un lugar a otro? Rapidísimo, rapidísimo.
Hoy amaneces aquí, mañana puedes amanecer en China. La gente se mueve, veloz. Correrán de aquí para allá. Muchos correrán de aquí para allá. Van de un lado a otro. Ahora, la ciencia se aumentará. ¿No se ha aumentado la ciencia en los últimos 100 años? Mucho más que antes. Mucho más. Sí, yo todavía recuerdo, quizás hace 20 años, un teléfono celular era pensar así como, ¿qué es eso? ¿No? Y cuando salieron esos tabiques con antena que se colocaba aquí la gente y se iba de lado por el peso, y lo veías y te quedabas impresionado, ¿qué? Y te decía, es mi teléfono. ¿Y dónde está el cable? No, es inalámbrico. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? No, te quedabas de maravilla. Y eran unas cosotas así. O luego tenían que ir conectados en el carro. Hace algunos años. Estamos hablando, por ejemplo, en el 85, que eran los primeros celulares que existieron, pero eran unas cosas que las llevaban así en el carro y solamente las tenía la gente muy rica. Muy rica. Y eran unas cosotas así, y agarraban su teléfono. Era impactante eso. En el 85. El día de hoy, por lo menos aquí, casi todos tienen su celular, su teléfono en su bolsa. Esa ciencia ha aumentado de maravilla y cada vez va aumentando. Yo recuerdo todavía cuando hacía mis viajes a Acapulco y que mi esposa se quedaba con una computadora aquí, yo me llevaba mi computadora a Acapulco y de repente chateábamos y decía, ¿eres tú en verdad? Y yo, sí, soy yo. Y, oye, pero ¿cómo le haces? Pues escribo. Eran los primeros chats hace 15 años. Y ahorita tu teléfono chateas y tantas cosas, tomas fotos, envías videos, envías fotos, envías muchas cosas por internet. Eso es impactante, cómo la ciencia se ha aumentado de un momento a otro. Si hace 10 años me hubieran dicho que iba a existir todo lo que existe el día de hoy, yo no hubiera creído. En verdad yo no hubiera creído. ¿A poco va a existir eso de esos teléfonos inalámbricos que cada quien va a llevar en su bolsa y que van a ser baratos? Y ahora hasta con 100 pesos mensuales ya traes tu celular y ya haces maravillas, estás chateando y haciendo muchas cosas. Es hasta baratísimo, muy barato traer tu celular. Y a veces ni le echas y sigue funcionando ahí tu teléfono, ¿verdad? Eso es de maravilla. Eso es una maravilla, la ciencia se ha aumentado. Para terminar, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta es una prueba de la existencia de Dios. Y en otro día vamos a hablar mucho acerca del tema de la Biblia y cómo es inspirada por Dios y útil en nuestras vidas. Pero es un testigo fiel de la existencia de Dios. La Biblia, nada más la Biblia, es un testigo fiel de la existencia de Dios. Y nadie puede negar que la Biblia tiene una inspiración divina en todos los aspectos. Nadie lo puede negar. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque el creer en ti, sabemos, Señor, que no solamente es una emoción o un sentimiento, sino creer en ti, Padre, también tiene que ver con nuestra razón y con nuestro pensamiento. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú has creado y por todo lo que tú has hecho, porque cada vez que pensamos en ello nos admiramos y nos impresionamos, Señor. Padre, síguenos, Señor, instruyendo, síguenos enseñando, para que nuestros corazones, Padre, no se aparten de ti, sabiendo y entendiendo que hay un Dios que está al pendiente de nuestras vidas, de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque reafirmas nuestra fe.
Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.